Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 11 de junio del año 2025. En materia internacional tenemos que el régimen de Irán advirtió este miércoles que atacará todas las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio si las conversaciones nucleares en curso fracasan y se impone un conflicto armado. La amenaza fue pronunciada por el ministro de Defensa, general de brigada Aziz Nasirzadeh, en un momento en que las tensiones entre Teherán y Washington se intensifican ante la próxima ronda de negociaciones sobre el programa atómico iraní. En caso de conflicto, Estados Unidos deberá abandonar la región. Todas sus bases están a nuestro alcance y las atacaremos en cada uno de los países que las acogen, declaró Nasirzadeh, tras una reunión del gabinete, según informó la agencia estatal MER. Las declaraciones del ministro llegan pocos días antes de la sexta ronda de conversaciones bilaterales, prevista para celebrarse en Mascate, capital de Omán. Teherán ha confirmado que presentará una contrapropuesta a la oferta realizada por Washington la semana pasada. Estados Unidos, por su parte, exige el cese inmediato del enriquecimiento de uranio, una condición que Irán considera inaceptable. El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado públicamente su disposición a recurrir a la fuerza militar si no se alcanza un nuevo pacto. Irán se está volviendo mucho más agresivo, afirmó el martes, al referirse al estado actual de las negociaciones. Por otra parte, nuevos ataques de Rusia en la ciudad nororiental de Kharkov, en Ucrania, dejaron 2 personas muertas y 60 heridos, incluidos niños, este miércoles, según dijeron las autoridades, mientras Moscú continuaba adelante con sus ataques después de rechazar un alto al fuego incondicional. 17 ataques de drones enemigos fueron realizados esta noche en 2 distritos de la ciudad, publicó en Telegram el alcalde de Kharkiv, Igor Terehov. La policía indicó que un hombre de 65 años y una mujer de 47 murieron en el bombardeo y 60 personas resultaron heridas, incluyendo 9 niños. Rusia ha escalado sus bombardeos en Ucrania en las últimas semanas, pese a los intentos de negociar el fin de la guerra que dura ya más de 3 años. Ucrania, a su vez, ha lanzado ataques contra el territorio ruso. Después de una andanada de ataques el martes con más de 300 drones y 7 misiles, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky urgió a los aliados occidentales de su país a responder con acciones concretas. Acción de Estados Unidos, que tiene el poder de forzar a Rusia a la paz. Acción de Europa, que no tiene alternativa más allá de ser fuerte, escribió Zelensky en redes sociales. Kharkiv, situada a menos de 50 kilómetros de la frontera rusa, ha sido impactada en la última semana por ataques nocturnos a gran escala. Y por último, el magnate sudafricano Elon Musk declaró este miércoles que lamenta algunas de sus recientes críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la pelea pública entre ambos la semana pasada. Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente real Donald Trump la semana pasada. Fueron demasiado lejos, escribió Musk en su red social X. La relación entre Donald Trump y Elon Musk se tensó tras una serie de intercambios públicos que expusieron diferencias políticas y personales. Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, criticó duramente el proyecto de ley de gastos impulsado por el Partido Republicano y respaldado por el presidente, el cual podría sumar 2.4 billones de dólares a la deuda nacional en los próximos 10 años. Las críticas de Musk, difundidas a través de su plataforma X, incluyeron objeciones al contenido de la iniciativa legislativa y cuestionamientos sobre su origen. Nunca conocí ese proyecto de ley y nunca lo habría apoyado, escribió, distanciándose de su rol previo como aliado del presidente. La propuesta ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y se encuentra en discusión en el Senado. Tras estos tuits, Trump reaccionó con dureza,
Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley. Estoy muy decepcionado con Elon. Le he ayudado mucho. Es muy irrespetuoso. No se puede faltar el respeto a la presidencia, afirmó en declaraciones públicas el presidente. Trump también dijo en una publicación en su plataforma Truth Social la semana pasada que podría rescindir los contratos y subsidios gubernamentales concedidos a las empresas de Musk. El post reconciliador de Musk llega días después de los comentarios de su padre, Elon Musk, quien dijo que su hijo había cometido un error al buscar pelea con el presidente. Trump prevalecerá, él es el presidente, dijo Errol a Izvestia, un periódico ruso, en una entrevista concedida el pasado sábado. Así que Atenógenes, tal como lo habíamos dicho aquí, la cuerda más delgada es Elon Musk en esa pelea con Donald Trump, por lo menos hasta el año 2029. Por lo menos fue sensato en el fondo. Oye, pero regresando acá al plano local, le he pedido a Hugo Famanía que esté con nosotros aquí en el programa esta mañana para analizar un poco la situación de la crisis del agua allá en la región de Azuero. Esta mañana hemos hecho una serie de entrevistas con protagonistas de la noticia, los alcaldes, las autoridades, los responsables de ver este tema, y todos los caminos conducen al hecho de que sí es cierto, hay una crisis hoy en día, pero una crisis que fue advertida en el menor de los casos desde el 2019, pero hay estudios que vienen, y en el caso del 2019 hay un estudio donde por lo menos hay data verificable y trazable de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años en las aguas del río La Villa. Pero Hugo ha trabajado también información de antes de ese 2019 y la más reciente que hay ahora, cuando ya se da a conocer la crisis y explota la crisis en el área del río La Villa. Es un tema ambiental, pero que tiene profundas consecuencias en la salud y en las enfermedades que están afectando la región de Azuero. Así que, Hugo, gracias por acompañarnos. Hombre, gracias a ti, Atenógenes. Es que la verdad es que esta es una vieja noticia nueva, porque cíclicamente estamos hablando de este problema de la contaminación de las aguas. Hombre, no solamente en Azuero. Comentábamos hace unos días cómo los ríos en las grandes ciudades son un atractivo turístico. Eso no pasa en Panamá porque nos hemos habituado a convivir con ríos contaminados. Pero es preocupante lo que pasa en Azuero porque solamente recordemos cuando se dio el cambio de gobierno del señor Martinelli al señor Varela. Hubo una palabra que se hizo popular en Panamá, atracina. Y resulta que la atracina es un herbicida que se usa de manera descontrolada en la región de Azuero. ¿Y por qué le decimos que de manera descontrolada? Porque los hallazgos de este año están determinando que nosotros estamos, o se está utilizando en la zona de Azuero, hasta 50 veces por encima de lo permitido la atracina. ¿Y dónde va a dar la atracina? A los ríos, al río La Villa. Recordemos que toda una empresa y una gran inversión con un empresario nicaragüense dejó de existir. ¿Se acuerda de alcoholes de PC? Alcoholes de Coclé. De Coclé, de PC. No recuerdo bien. Cuando íbamos a usar etanol y todo lo demás en la gasolina, pasó a mejor vida por el lío de la atracina. Ya ellos no existen, pero sigue existiendo la atracina. Y a unos niveles que no son permitidos. Y aquí lo preocupante, Atenógenes, Guido, amigos televidentes y radioescuchas, es que la atracina es, entre otras cosas, un disruptor endocrino con efectos crónicos en el hígado. Afecta el corazón, el desarrollo fetal, aumenta el potencial de cáncer según diversos estudios de la Organización Mundial de la Salud. Con eso está conviviendo la gente de Azuero. Solamente para mencionar una sola sustancia. Es más, recuerdo que esta vieja noticia nueva, allá por los años 2016, 2015, hubo un gran debate, precisamente porque los estudios a propósito de la disrupción endocrina planteaban que en los peces contribuye a la feminización de los peces y que se daban ciertas anormalidades en el comportamiento de los peces debido precisamente al abuso de esta sustancia que, bueno, parece que forma parte del agua nuestra de todos los días en la región de Azuero. Así de grave. Mira, Hugo, ahora que lo menciona, aquí viendo el estudio del año 2019, que se publica en el año 2019, sí, pero que cuando se publica en el 2019 revela
el estudio que se hizo desde el año 2015, o sea, 4 años de data e investigación sobre el río La Villa, y mencionaba muy claramente en que en junio del 2017 ya los niveles de atracina en la cuenca media y baja del río La Villa superaban todo lo que los organismos internacionales consideraban que era normal para un río, en donde se utiliza obviamente como planta de tratamiento, un río que se utiliza para tomar agua de consumo humano. Entonces estamos hablando, si esto tiene números y data, y ahí está el informe en pantalla, si hay data verificable desde el año 2017, es decir, hace 8 años, hay mucha información de sobra para que se hayan tomado decisiones, no ahora cuando está la crisis, sino de por lo menos hace 4 o 5 años. Lo que pasa es que fueron ignoradas porque habían otras prioridades en ese momento, lo más probable, y había muchos intereses políticos allí detrás. Campos de PC. Campos de PC. Campos de PC, tiene la razón. Fue sancionada, condenada, y en el año 2022 un juez puso fin al caso diciendo que la empresa había cumplido con la pena. Oye, y la atracina sigue allí. ¿Ah? Y nosotros conviviendo con la atracina. Pero a propósito de los niveles, yo quiero irme a la crisis actual y tomar como referencia los niveles permitidos a nivel internacional. En Estados Unidos se permite 3 partes por billón de atracina. 3 partes. En la Unión Europea, 0.1 parte por billón. La OMS establece por norma 2 partes por billón. Al inicio de esta crisis, ¿a cuánto usted cree que estaba disparado el uso de la atracina? Agárrese. 40 partes por billón. Imagínense. Y ahora, en los últimos reportes de esta misma crisis, está en 13 partes de 13 a 16 partes por billón. Es decir, el uso indiscriminado de esta sustancia se está haciendo porque no hay vigilancia. Aparecieron las autoridades y enseguida bajó la presencia de la atracina en el agua. ¿Usted se imagina si se hiciera valer las leyes, las normas que establecen, nos lo decían esta mañana, de 2008, que tiene que haber plantas de tratamiento en las porquerizas, en las fincas de ganado, etcétera, para que el agua que vaya al río vaya completamente tratada? ¿Usted se imagina si el propio IDAN cumpliera y no tuviera esa laguna de desechos humanos allá? Imagínese. Y tienes toda la razón, porque ahora se enfocó el foco, valga la redundancia, en los porcinocultores, pero resulta ser que los agricultores, el 70% de los agricultores del área del río La Villa, según un estudio de la Asociación para Nuevas Alternativas de Desarrollo, APRONAT, del año 2014, el 70% usaba atracina. Imagínese. Para evitar el crecimiento de maleza en sus cultivos. Toda esa atracina, ¿a dónde va a parar? Al agua del río La Villa. Cuando llueve, se lavan esas plantas que han sido rociadas con atracina y esa agua va a parar al agua del río La Villa. Y no perdamos de vista algo en Azuero, que de verdad este es un mea culpa que los ciudadanos tenemos que hacer. El 92% de la cobertura verde de Azuero ha sido devastada. Por eso todo lo que la lluvia arrastra lo lleva con tanta facilidad a los ríos, porque no hay una cubierta vegetal que ayude. Y hacia esa dirección también tenemos que trabajar los ciudadanos, a rescatar no solamente la cuenca de los ríos, sino toda la región de Azuero debe ser nuestro centro de atención para devolverle el verde, porque la cobertura vegetal es lo que impide que se arrastre todo lo que hay sobre la tierra y vaya a parar al río. Todo este lodazal que hemos visto, qué sé yo, en octubre del año pasado, por ponerle un ejemplo, usted puede tener la mejor planta potabilizadora, la más moderna, pero usted no puede potabilizar un lodazal. ¿Pero por qué se forma el lodazal cuando viene la lluvia? Precisamente porque no hay una cubierta vegetal y toda la tierra, con todo lo que hay sobre la tierra, incluida la atracina, va a parar al río. El informe al que me estoy refiriendo, imagínate, un informe del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal está advirtiendo desde el año 2019 lo que había en el río La Villa. Ya vimos lo que anteriormente provocó la sanción de una empresa por el tema de la famosa atracina. Los niveles de atracina ya en el 2017 casi superaban a los actuales. Imagínate el grado de contaminación. Y la gran pregunta es: ¿dónde estaba mi ambiente? ¿Sabe dónde estaba mi ambiente? Haciendo política. Ahí están las consecuencias de hacer política con el puesto.
Ahí está la consecuencia de poner a un político al frente de una institución técnica como es Mi Ambiente. Y no solamente es que pongas a un político, porque al final se trata de un gabinete político, sino un político con aspiraciones políticas, como pasó en el gobierno anterior, que es el señor Milciades Concepción, lamentablemente. O sea, él tenía aspiraciones políticas y pones a un político, entonces al final no tomas decisiones en los lugares donde tienes que tomar decisiones en un ministerio tan técnico y delicado como es Mi Ambiente, porque no quieres pelearte con el resto de los políticos. Ahí está el problema. Ese es el principal problema de lo que tenemos cuando, en todo caso, como está ocurriendo ahora, Mi Ambiente es el que debió poner orden con lo que estaba pasando en la cuenca del río La Villa, pero no ocurrió y ahí estamos viviendo la consecuencia. Entonces, hace 20 años se advirtió, se hicieron estudios posteriores y hoy sí es cierto que se está viviendo una crisis, pero es porque nadie hizo absolutamente nada por eso. Hay un estado de emergencia producto de la situación del agua y así como está ocurriendo en La Villa, hay muchas, inclusive en el área metropolitana. No queremos ni entrar a pensar lo que puede estar ocurriendo, pero son temas importantísimos para el panameño. Y ahora lo vemos, y lo vemos que nos explota en la cara, porque terminamos entonces consumiendo un agua, o mejor dicho, utilizando y procesando un agua que no puede ser para uso y consumo humano. Y ojo que hay médicos que han advertido que el consumo humano incluye bañarse con esa agua. Sí, claro. Porque tú puedes, claro, la ducha, puedes ingerir esa agua. Sustancias, ¿no?, como la atracina. Respirar algunas de las bacterias que están en esa agua. Todos los pesticidas tienen esa agua. Hay un peligro latente. Y no basta con hervirla, porque precisamente con hervirla se matan las bacterias. Pero no los químicos, no se eliminan los químicos. Imagínate, una de las partículas, una de las partes más importantes de la atracina es el cloro, a propósito, ¿no? Pero en fin, hay otro aspecto de la contaminación a la que tenemos que prestarle atención, y son los coliformes fecales, que no solamente tienen que ver con los desechos humanos, sino también de los animales que hay en toda esa área. Para que tengamos una idea, los coliformes totales, incluyendo los humanos, se encontraron entre 2.500 y 57.000 unidades formadoras de colonia por cada 100 milímetros de agua. La cifra tal vez no nos diga nada, tal vez estamos hablando en japonés, en chino, en ugandés, no sé, en nepalí, porque yo no entiendo mucho de estas cifras, pero lo que sí tengo que entender es que está 20 veces por encima de lo permitido solamente para agua recreativa. Imagínense el nivel de contaminación del que estamos hablando. Mira lo que me está escribiendo. Dice, el MINSA es el rector de la calidad del agua en el país. Es cierto, en teoría debe verificar al menos un par de veces al día la calidad de agua de las potabilizadoras. Ese cuento de que esto está pasando hace muchos años no tiene asidero, al menos que alguien no haya estado haciendo su trabajo. Sí, evidentemente. Alguien no hizo su trabajo. Varias instituciones no hicieron su trabajo, comenzando con el Ministerio de Salud. Es cierto. Pensemos que de repente el Ministerio de Salud estaba ocupado en la pandemia, porque es que el informe, bueno, llegó 2019, cayó la pandemia 2020, 2021. Sí, pero resulta que antes de la pandemia ya se había avisado. Entonces pasaron varios ministros de salud, incluyendo el del gobierno pasado. Mi Ambiente tampoco hizo su trabajo en lo que le correspondía. Vemos que sí, por lo menos el MIDA estaba muy preocupado acerca de la condición del agua, porque los estudios que se están dando a conocer son muchos estudios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que estaba haciendo la advertencia acerca de la calidad de agua. Y hay funcionarios ahí del MIDA que tienen 15, 20 años trabajando y que hoy en día que se dio la crisis, están advirtiendo, bueno, pero es que yo lo venía diciendo y nadie me hizo caso. Yo venía haciendo la denuncia y nadie me hizo caso. Y ahora estamos viviendo la consecuencia. Pero bueno, tenemos una pausa. Vamos a regresar, vamos a conversar con el alcalde de Guararé, Amado Franco. Él es uno de esos funcionarios. Este es su segundo periodo al frente de la alcaldía de Guararé. Y estaba muy frustrado, por eso es que lo estamos trayendo al programa. Estaba muy frustrado porque dice, yo he estado denunciando esto hace muchos años y no me hacían caso. Ahora que está la crisis, evidentemente viene el tema y qué bueno que vamos a conversar con él porque nos va a explicar un poco acerca de esa frustración, del tiempo que ha pasado y las tantas denuncias que ha hecho sobre toda la cuenca del río La Villa. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, estamos recibiendo muchos mensajes esta mañana, sobre todo lo que ha sorprendido a muchas personas es cómo han resultado y han ocultado lo que ocurría en el río La Villa, afectando a la población, no solo a los trabajadores de la finca, sino a toda la población en general. O sea, ese ocultamiento de lo que ha pasado en el área del río La Villa es lo que tiene muy preocupados.
muchos se preguntan acerca de las autoridades, es verdad, pero tampoco es que sobraban los grupos ambientalistas en el área. Más allá del alcalde que tenemos en contacto esta mañana, el alcalde de Guararé, Amado Franco. Buen día, alcalde, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Queremos entrevistarlo nuevamente porque sí es importante estas denuncias que usted ha presentado. Y usted nos decía en el noticiero más temprano, alcalde, que usted se sentía solo, que no había ni autoridad ni tampoco grupos ambientalistas apoyando lo que usted parece que solo estaba denunciando allá en el área de Guararé. Buenos días, alcalde. Buenos días a Tenógenes, buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven a través de la televisión, en las redes sociales. La verdad es que, bueno, como lo mencioné hace un momento, en la entrevista anterior, desde el 2019, que recibí yo claramente ese estudio que tienes en la mano, yo hice lo propio y lo compartí a diferentes autoridades, lo compartí en los medios, lo compartí en muchos lugares. No existía reacción de la comunidad y tengo que ser también, con un poco de tristeza, tengo que decir también que la reacción que existe hoy es más que todo por la falta de agua potable, más que por la contaminación del río como tal. Entonces me preocupa también que la comunidad se sienta satisfecha una vez que el recurso regrese a la tubería, a los grifos de las viviendas y que sigamos en la misma situación. Yo creo que no es justo ni no es responsable de ninguno de los que estamos aquí, mucho menos los que fuimos electos por sufragio popular, que este problema pues lo obviemos. Por lo menos me siento contento de que he escuchado al presidente de la República por el único, y lo tengo que decir con toda responsabilidad, el único que he escuchado de presidentes, ministros y demás en toda la historia de esta situación que ha dicho no puede continuar esto de contaminar los ríos a costilla de crear ingresos económicos de producción y demás. Así no es la cosa. Lo escuché clarito y yo creo que eso me da una esperanza porque ha sido la única persona que he escuchado y lo felicito por eso. Pero como usted lo dice, desde el 2019 yo vengo compartiendo esta información, venimos diciendo esto. No es una realidad solo de Río La Villa, a Tenógenes, porque a todo esto el Río La Villa todavía está en una situación que se puede hacer mucho por él y se puede mejorar. Pero ya hay ríos que ya aquí, el río Guararé, que tiene nombre Río Guararé, que es el nombre de mi distrito, pero es un río que pasa por Las Tablas, por Macaraca, por Los Santos y por el propio Guararé. Y lamentablemente el río Guararé, sanearlo es una condición muy, muy difícil porque existen ya contaminantes tan fuertes, lo decían en la mañana, el tema de la laguna de oxidación del Idán, que ya no es una laguna de oxidación, nosotros acá le llamamos piscina de ya saben qué, de excremento con cótex, que es lo que hay allí, y que se vierte en una quebrada en Las Tablas, la cual llega a Río Perales y posteriormente a Río Guararé. Esto ha traído consecuencias ambientales gravísimas. En el río Guararé, en la parte baja, existen bacterias que incluso pueden transmitir la meningitis, que es una enfermedad mortal, y muchísimas otras complicaciones. Se perdió por completo la producción agropecuaria. El agua ni siquiera es apta para producir, para sembrar. Es lamentable. Y igual está sucediendo ya en el río Mensabé, en Las Tablas, y yo creo que la oportunidad que tenemos ahorita en el estado de emergencia es para utilizar recursos para sanear esos ríos, que es lo que nosotros necesitamos para que la región de Azuero, bien lo decía el amigo Hugo, para que la región de Azuero vuelva a tener esa capa vegetal que tan necesaria se hace. Porque si ustedes ven los videos de Río La Villa en este momento, en los que salen, ven cómo está despoblado de árboles en su ladera. La gente tiene acceso al río prácticamente como si fuera por un potrero de ganado, donde no hay ni un árbol, porque aquí pues se ha acostumbrado a que hay que cortar todos los árboles que están al lado de los ríos para llegar al río fácil y sacar el agua. Pero ¿y ahora? Ahora que necesitamos esa agua para la salud de la gente y para tomar, ¿qué hacemos? Esto es lamentable, Tenógenes. Oiga, aquí lo preocupante, me quedo con la línea que usted decía, que la gente se contente con volver a tener agua y que no le preocupe la calidad de agua que está tomando. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar el ojo crítico, porque, mire, ahí está el tema de la atracina que mencionábamos hace un rato, ¿no? Y los altos niveles de contaminación solo de esa sustancia que se utiliza a diestra y siniestra en Azuero. Y que, como decía Tenógenes hace un rato, muchas de las iniciativas que se han tenido han sido por motivos políticos. Recuerden que se cerró campo de PCE. Bueno, más que nada era un tema político-económico el que había allí. Se cerró, pero la atracina sigue gozando de buena salud, dañando la salud de los azuerenses. Me preocupa ese aspecto. ¿Qué podríamos hacer para que el azuerense no normalice de que, tengo agua, aunque sea un agua
contaminada, por ejemplo, solamente por mencionar uno, de atracina? Lo primero es no dejar esto como una noticia pasajera, que es lo que ha pasado históricamente con problemas de este tipo. 3, 4 días de noticia y se nos olvidó y continúa todo igual. Yo creo que esto no debe pasar porque estamos hablando del agua. Y agua que puede estar produciendo consecuencias a la salud espantosas como las que ustedes han leído: cáncer, sistema endocrino, reproducción, bueno, un montón de situaciones que se han dado. Eso es lo primero, que la gente esté consciente de que la confianza la vamos a retomar en el evento que tengamos instrumentos que sean necesarios y que sean óptimos para que se mantengan. No, este es algo que yo quiero decir con mucha responsabilidad. Yo cité al Consejo Municipal de Guararé la semana pasada a personas encargadas de hacer verificaciones en granjas porcinas, de cebas y demás. Y estas personas han mencionado en la reunión tristemente que habían lugares que cumplían, que la comunidad nos presenta cantidad de denuncias y con mucha tristeza yo vi cómo exponían situaciones que cualquiera que pase por ahí se da cuenta. Por decirle un ejemplo, Canajagua, que huele a excremento de cerdo, como ustedes no tienen idea, un lugar súper turístico, y ellos me están diciendo que eso cumple. Entonces, situaciones como esta es la que a mí me deja con mucha preocupación. Y es por eso que nosotros hemos elaborado una solución que ya ha aplicado y se ha hecho en otras áreas como Donoso, como el río Santa María, que es la creación de una reserva hidrológica. Una reserva hidrológica es una ley nacional que prohíbe las riberas, las laderas de los ríos. Hemos hecho 2 anteproyectos de ley, así lo confirmó la diputada Yareli Rodríguez hace un momento en Telemetro, se los hicimos llegar nosotros, hicimos un año de reunión con especialistas de sociedad civil y recreamos 2 anteproyectos de ley, uno para preservar el río La Villa y el otro para preservar el río Guararé, en donde se prohíba que por lo menos a 3 kilómetros se hagan actividades agrocontaminantes, porcinas, barriadas y demás, y que dejemos al río, porque a todo esto quiero decirles algo: los ríos lo que necesitan es que no le metamos la mano, que lo dejemos tranquilo. Es lo único que piden. No tenemos que inventar agua tibia, dragar, no sé qué, todo lo que dice la gente. No, el río, con que no lo estemos contaminando, la misma naturaleza es tan perfecta, Dios creó el mundo tan bien hecho, que el propio río se va a sanear a través de los mecanismos naturales, y usted verá que el agua llega pues, en óptimas condiciones. Pero hay que repoblar con árboles nativos la ladera de los ríos y no seguir tirándole desechos agroquímicos, tóxicos, porcinos, excrementos, aguas finas de oxidación y cuantas cosas. Entonces, esa yo creo que es lo que necesitamos afrontar. Necesitamos que la diputada lleve estos 2 anteproyectos, los 2 y hasta un tercero por el río Mensabé, que también estoy dispuesto a redactarlo con mucho gusto, a la Asamblea Nacional de Diputados, y que en la Asamblea de verdad se tome esto como un tema de Estado y que se haga y que se apruebe la reserva hidrológica sobre el río Guararé y sobre el río La Villa, y que de una vez por todas se prohíba estas actividades en la cercanía del río. Quiero decir esto con mucha responsabilidad. No podemos de ninguna manera atenernos a la buena voluntad de las personas que ahorita están contaminando, porque eso es lo que se me ha dicho a mí, la gente de Zoonosis, y lo que me ha dicho la gente. Dice, no, lo que tenemos que educar al productor, tenemos que educar, no sé, mentira, el que echa un agua contaminada así, en estas condiciones, esos agroquímicos allí, sabe que la gente está tomando esa agua. Entonces, eso no podemos tener una buena voluntad. Aquí lo que hay que hacer es colocar una ley fuerte, con los controles fuertes, y dejar de contaminar el río, y que estas actividades, que no me opongo, porque a todo esto les quiero decir, hay un grupo de productores de esta área que me consideran enemigo de ellos porque estoy en contra de ese tipo de proyectos en las riberas de los ríos. Si a mí me dice que lo van a hacer en un sector que está lejos de ríos y casas y demás y no afecta, con mucho gusto se le apoya, pero no podemos continuar colocando estas actividades agrocontaminantes, químicas, barriadas y demás al lado de los ríos, porque continúa la situación que tenemos ahorita mismo. Oiga, solamente una anotación. Usted habla de los ríos, pero creo que ahí la ilustración y el alcance debe ser cuenca. Explico por qué. Porque una cuenca tiene que ver con las quebradas, los arroyos, riachuelos, todo lo que alimenta el río a propósito. Y de nada nos serviría, o de nada le serviría a la gente de Azuero, que se cuide el río si no se cuida la cuenca en general. Porque así se evita que los afluentes o lo que alimenta el río también de alguna forma se convierta entonces en el foco de la contaminación y no logremos nada. Solamente una apreciación Sí, para el proyecto del que usted habla.
el anteproyecto de ley menciona cuenca, ¿no? Sino que para Qué efectos prácticos, cuando hablamos en los medios, tratamos de hablar de los ríos, que la gente lo entiende mucho mejor. Pero si lo revisa, y se los voy a reenviar para que lo vean, habla de el río, las afluentes, quebradas y todo el sistema hidrológico que compone el río. Por supuesto que sí, desde su nacimiento. Y no solo del río La Villa, también del río Guararé, que nace casualmente en el Cerro Canajagua, en donde hay una porqueriza ahí a todo meter para que se tome. Sí, aquí también, alcalde, hay que poner las cosas en orden, porque pareciese que nada más se quiere culpar a los porcinocultores, los que hacen ese trabajo a la orilla del río La Villa y a orilla de los afluentes. Pero usted está profundizando en ese asunto, o sea, no son los únicos responsables en esta crisis. No, por supuesto que no. Aquí hay cantidad de actividades agrocontaminantes, atenógenas. El estudio ya lo tienes en la mano, que yo creo que eso es importante. Ese estudio, ¿dónde no lo llevé yo? ¿Dónde no lo quise compartir? Nadie lo quería publicar, nadie lo quería debatir. Gracias a Dios, pues ya la crisis ha logrado que miremos esto con la seriedad que requería, y me siento contento del apoyo del gobierno, de este gobierno, que sí ha sido enfático en eso, y también veo pues una diputada interesada en que esto se proteja. Pero definitivamente esto sucede, y mira lo que pasa, Atenógenes, también tenemos que ver otro tema que es importante sobre la agrocontaminación química, que es el tema del relieve. El tema del relieve, del mismo relieve que compone las laderas del río La Villa y del río Guararé. Es que son relieves tipo montañosos con pequeñas colinas, que en el momento que se riega este tipo de productos, atracina y demás, eso corre pero de inmediato hacia el río, hacia los ríos, pues, y las quebradas y demás. Entonces, aparte de lo que lleva el manto freático, obviamente, ¿no? Que también esa es otra situación. El subsuelo absorbe todos estos contaminantes, y el manto freático pues irradia esto en las afluentes que tenemos subterráneas, pero de igual manera a través de ríos y quebradas y pequeños riachuelos llega esto al río, y esto ha sucedido porque tampoco nos beneficia el relieve. Entonces, con más razón tenemos que proteger las laderas de los ríos, compañeros. Y no solamente es el tema del relieve. Mira, voy a un aspecto en el que siento que la conciencia ciudadana juega un papel de primera línea. Se lo voy a poner sobre la mesa. Este estudio de la contaminación destaca la turbidez, sólidos y conductividad encontrada en los ríos. La alta turbidez, altos sólidos suspendidos, conductividad elevada, baja oxigenación disuelta, todo eso se resume en el agua chocolate que vemos. ¿Y por qué tenemos esa agua con todos estos elementos? No es solamente porque hay una ladera, sino porque la ladera está deforestada. El 92% de la cobertura vegetal de la región de Azuero ha sido devastada. Eso es lo que produce este alto nivel de turbidez, que es contaminación también. Entonces, allí el apunte a toda la comunidad: cada árbol que sembremos, cada matita que sembremos, hombre, si es un árbol ornamental, bienvenido, si es frutal, mucho mejor, pero en fin, en la medida que hagamos una moda, pongamos de moda devolverle el verde a Azuero, eso va a cuidar precisamente que estos niveles de contaminación, de turbidez, no sigan siendo parte de un ciclo anual al cual tristemente ya se está normalizando en la región de Azuero. Hay que regresar a ese aspecto. Insisto, no solo es el relieve, es la cobertura boscosa, y no solamente los mares de los ríos, señor alcalde. Así es. Yo también quisiera pues hacer un llamado al país en general, a la Asamblea de Diputados, al órgano ejecutivo, a toda la gente de Azuero, de Herrera, que estamos sufriendo esto, los de Los Santos, a todo el país. Y es más, mira, sería interesante que se hicieran este tipo de estudios como el que usted tiene en la mano en otros lugares del país, y ya veremos, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que yo hago un llamado a que de verdad nos unamos y que me ayuden y nos ayudemos a que tengamos leyes de reservas hidrológicas que prohíban estas actividades cerca de los ríos. Yo creo que es el momento propicio, es la oportunidad de eliminar esto de una vez por todas, y que por favor apoyemos esta moción. Mire que estos anteproyectos los tengo yo hechos desde el 2020, que hicimos reuniones con la sociedad civil por un año, gente especialista en estos temas que se sentaron. Yo he ido a participación ciudadana de la Asamblea, pues a ver si la Comisión de Ambiente admitía este proyecto. Toda esa información la tengo documentada en videos
en la página de la Alcaldía de Guararé, que la pueden ver con todo el gusto del mundo. Y lamentablemente, pues nada, le llamamos, le avisamos, le decimos, y nunca pasa de allí, porque quiero decirle, señor Hugo, que defender el ambiente es una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado enfrentar en derecho. Yo soy abogado, y créame que es muy, muy difícil. A mí me tocó afrontar procesos en cantidad cuando negué la construcción de porquerizas cerca de uno de los ríos que existen colindantes al río Guararé, en la comunidad de Entre Perales, Corregimiento de Perales y Corregimiento de Guararé Arriba, dos pueblos muy nobles de gente campesina. Me tocó negar ese permiso porque la comunidad no aceptaba un tipo de proyecto con estos olores que son tan... esto es otra cosa, aparte del agua, los olores que emanan estas actividades son... mira, eso es la ruina a la vida de las personas. Eso hace que la gente quiera mudarse del lugar donde está. Entonces, esa gente me presentaron procesos civiles, penales, de revocatorios de mandato, cuántas cosas me presentaron. Gracias al Señor, pues he seguido, salí adelante. No pudieron probar que yo actuara distinto a lo que me emana mi responsabilidad como electo popular. Pero créanme que fueron 2 o 3 años de subir y bajar escaleras simplemente por negar un permiso de algo que yo consideraba como autoridad de que era disruptor de la tranquilidad, la paz y de la salud de la población. Muy bien, ojalá la declaratoria de emergencia que hizo el Gobierno Nacional ayer en el Consejo de Gabinete sirva para atacar de las maneras que debe atacarse este problema, que incluyen, por supuesto, la identificación de las fuentes de contaminación, pero también las medidas de reparación, que incluye varias de las que ha mencionado el alcalde, reforestar las riberas. Eso ayuda a que la naturaleza haga el trabajo, pero también se va a requerir monitoreo permanente y educación comunitaria. Oiga, que la autoridad haga su trabajo. Para que la gente, los ciudadanos, aprendan a cuidar las fuentes hídricas. Eso es fundamental, alcalde. Sí, yo también quiero decir algo con mucha responsabilidad. Nosotros necesitamos que se cree una planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Las Tablas y otras en el distrito de Guararé. Actualmente se están vertiendo esas aguas de todos esos alcantarillados. No sé cuántas personas vivirán en el corregimiento cabecera de Las Tablas. Probablemente más de 18 o 20 mil personas, no sé cuántas son. Son bastantes en el corregimiento cabecera. En Guararé cabecera podrán estar unas 4.000, casi 5.000 personas más, que en total, imagínense usted la cantidad de baños, viviendas y personas que constantemente hacen descarga a estas lagunas que no tienen ningún tratamiento. Eso está totalmente en abandono. Tengo que decir también con mucha responsabilidad que el director de CONADE de esta administración ha hecho una función excelente en presentar las denuncias penales en contra de las empresas y las contrataciones que se hicieron para el mantenimiento de estas lagunas y que no se hicieron. Y ellos han presentado esos procesos para que le caiga la responsabilidad penal a quien tenga, porque lo que tengo que decir ahorita es que en este momento se está virtiendo cantidad de excrementos y de toallas íntimas que caen en esa laguna, que es una piscina, ya saben que en Las Tablas, directo a una quebrada comunal, una quebrada que pasa por el pueblo de Las Tablas, que esto llega a Río Perales y posteriormente a Río Guararé. Entonces, esto es un tema de muchos ríos. Igual el río Mensabé, Las Tablas, tiene una situación similar de agrocontaminación, y yo lo que no quisiera es que si esto continúa en el río La Villa, como ha estado, probablemente el río La Villa va a quedar como el río Guararé si no se atiende esto. Entonces es importante que en el río Guararé se haga la planta de tratamiento de aguas residuales, de aguas negras, y que se cree la reserva hidrológica para que con mucho monitoreo y fiscalización se prohíba seguir contaminando fuentes hídricas que dieron, que dieron desarrollo, que dieron la génesis de las poblaciones de aquí de Las Tablas de Guararé, porque esa es otra, igual en Los Santos. Las poblaciones crecieron alrededor de este río. Acuérdense que al principio, cuando comenzaron los primeros pobladores en los ríos, era motivo de desarrollo porque el agua era difícil de conseguir. Entonces, mire cómo estamos pagándole a la naturaleza, contaminándola, no puede ser. Yo creo que hemos avanzado mucho, la tecnología, la ciencia, la cultura ha avanzado, y tenemos que impedir que esto continúe y darle una mejor herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, más que un río contaminado y sin agua, que es lo más preocupante. Mira, alcalde, y creo importante destacar ese informe que usted nos envió del año 2019 del MIDA, que destaca que de 23 ingredientes activos identificados en el río La Villa particularmente,
11 son carcinogénicos, según uno u otro organismo, por su reconocida presencia ambiental, y muchos de esos elementos activos que se encontraron en el río en 1997 habían sido ya prohibidos. Pero a pesar de que fueron prohibidos en 1997, en el 2017 continuaban presentes en las aguas del río La Villa. Este informe que usted circuló desde el año 2019 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario es contundente en cuanto a la peligrosidad del agua en el río La Villa, no solo para el tema del consumo humano, sino que muy bien Guido aquí lo señaló más temprano en el programa, que también para el uso doméstico pudiese ser, ya que si se trata de organismos que suspendidos en el agua resultan tener altos componentes carcinogénicos, también pueden a través de la piel afectar los organismos. Y creo que eso va más allá acerca de si se resuelve o no se resuelve el problema del agua. Es mucho más profundo, como usted lo plantea, alcalde. Es que eso es lo que a mí me preocupa, realmente, porque ahora tengo la atención porque no hay agua en la comunidad, pero entonces me preocupa que regrese el agua y siga la misma situación. Revise el estudio que ahí mismo en esa página al final dice, son de tolerancia cero. O sea, que ni siquiera, por mínima que sea la concentración o los valores máximos permitidos, este tipo de agroquímicos, de este tipo de sustancias, de metales pesados, pueden ser cancerígenos y disruptores del sistema endocrino. Yo creo que este estudio para mí es el estudio más completo y más objetivo que yo he visto en lo que es el río. Tengo otros también de la Universidad de Panamá que habla del tema de microorganismos y demás, pero sí es importante que se vea si se está constantemente analizando desde el punto de vista de contaminación agroquímica del agua, porque probablemente estemos viendo el tema de microorganismos, pero no sabemos si estamos viendo el otro tema también de agroquímico. Entonces, yo sí quisiera, Atenógenes y amigos que nos están viendo, de que por favor, que no sea, como llamamos acá en Sos Santos, llamarada de capullo, que es cuando usted prende los capullos, sale una candela y el racismo se desaparece. Que no sea eso, sino que de verdad sea un tema de Estado, porque yo creo que la salud pública y la educación son temas permanentes de Estado que necesitamos que se solucionen, y yo estoy plenamente convencido que la solución es la creación de reservas hidrológicas en los ríos que están siendo contaminados de esta forma. Río La Villa, con la cuenca, toda la cuenca, por supuesto, y río Guararé, que es subcuenca del río La Villa, el río Guararé con todos sus afluentes. Esta es la solución, y eliminar de una vez por todas las actividades agrocontaminantes de las laderas de los ríos. La cultura, se lo digo con mucha tristeza, porque guarareños muy ilustres de mucho tiempo, del antepasado, eran precursores de este sistema de tirar las aguas a los ríos, porque en aquel tiempo, pues sin recursos, sin tecnología, se hacía de esa forma, y esa práctica se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, yo creo que ya hemos llegado al punto en donde nos hemos dado cuenta que no funciona y que estamos enfermando a la gente. Yo quiero que ustedes, en un programa especial, no sé, cuando quieran, veamos el tema de la cantidad de personas con cáncer, claro, que están viendo el oncológico de la provincia de Los Santos y de Herrera. Solamente el vehículo del municipio de Guararé, que nada más tengo un solo carrito, un pick-upcito, súper incómodo para la gente que tiene cáncer de colon, viaja al menos 3 veces a la semana al oncológico de Panamá. Y es el único carro que tengo. Y hay semanas que viajo los 5 días a llevar a personas a cita. Cantidad de cáncer que hay acá en Guararé, en Los Santos, que es una cosa impresionante. Pero bueno, esperemos que veamos esto con la seriedad que amerita. Bueno, muchas gracias, alcalde Amado Franco, el alcalde de Guararé. Usted acaba de dar en el clavo. Es más, el Instituto Oncológico Nacional tuvo que abrir una unidad especial en el Anita Moreno de oncología, casualmente para tratar el cáncer que está afectando. Y hemos hablado mucho de la atracina, Hugo, y la atracina, tú hablabas de la parte endocrina de la atracina, que sí tiene un impacto en el cáncer directamente. La atracina es un herbicida como tal, se utiliza para controlar malezas
está en cultivos como maíz, sorgo, caña de azúcar, piña principalmente. Y es esa atracina la que se está encontrando y reportando en el río La Villa. El tema es que la atracina, como herbicida, ha sido asociado con un mayor riesgo en ciertos tipos de cáncer. Se habla de cáncer de próstata, se habla de cáncer de mama principalmente, de linfoma de No-Hodgkin. También se habla específicamente de la presencia de la atracina y como una consecuencia del consumo involuntario de la atracina. Así que si hay estudios que ya revelan ese riesgo y si estamos viendo que en el río La Villa es uno de los componentes más activos en las aguas, y no los decimos ahora que es la crisis, sino que se está diciendo desde el 2015 mínimo, cuando hay data informada, hay un problema serio en la región de cáncer. Está patentizado ya por todos los análisis y los estudios, al punto que el propio Instituto Oncológico tuvo que establecer allá una oficina en el hospital principal de la región de Azuero. Entonces hay un problema en el río. El río La Villa y los afluentes del río La Villa, que lo plantea muy bien el alcalde. Es que ahora nos concentramos en el río La Villa, pero el tema de la atracina y del uso de agroquímicos de manera indiscriminada, incluso aquellos que están prohibidos, obedecen a que se usan a ciencia y paciencia de las autoridades, con el visto bueno de las autoridades. Porque si se comercializa en Panamá, es porque las autoridades lo están permitiendo. Estamos hablando de sustancias que no se pueden usar desde el siglo pasado y que aquí en Panamá forman parte de la vida diaria y lo hemos normalizado. Mire, yo siempre pongo de ejemplo el caso Coclé. Históricamente los casos de cáncer que se detectan en Coclé es la provincia con el más alto nivel. Precisamente, y los estudios lo dicen, por el abuso en el uso de agroquímicos, pesticidas y demás, muchos de ellos prohibidos por organizaciones internacionales. Y allí es donde las autoridades ahora tienen que cumplir su papel, porque hasta ahora lo han por omisión. Ellos son en gran medida incluso culpables, incluso de esas enfermedades que padecen los panameños. Y menciona el caso Coclé, porque todo esto también tiene que ver con la lucha por lo verde. Y en Coclé estos niveles son históricos. Y fíjese que hay grupos que defienden lo verde también con intenciones políticas, y en esto tenemos que sincerarnos. Recuerdo que cuando estaba el debate de la mina, decían, no, eso es por la mina está en Colón, el cáncer se está dando en Coclé. Entonces estos son temas en que tenemos que discutirlos sin ningún tipo de sesgo, sino sincerarnos realmente de por qué está pasando y que cada uno juegue su papel, desde el ciudadano cuidando el verde, cuidando los recursos naturales, hasta las autoridades cumpliendo la ley y haciendo cumplir la ley. Así es. Mira, hay incluso un reglamento de agricultura orgánica que data del año 1997, en donde ya se había determinado sustancias que son de alto riesgo carcinógeno y son inclusive sustancias esterilizantes sobre los trabajadores del campo y poblaciones aledañas. Ese estudio del año 97 se va actualizando cada 10 años, la última actualización data del año 2007, y en el listado de plaguicidas específicamente se menciona el tema de la atracina, se mencionan el tema de otros agroquímicos como lindano, paraquat, malatión, que no deben ser utilizados. Es más, se le dio hasta un plazo en ese momento para el retiro de la utilización de esos plaguicidas. Eso no ocurrió porque ya en este estudio del año 2019 y en el estudio más reciente, seguimos viendo la presencia de estos plaguicidas. El malatión es de uso popular en Panamá, en los campos en Panamá. Usted va al interior y en los almacenes de venta de agroquímicos, ahí está tristemente el malatión. Y la atracina ni se diga. Esta emergencia, que originalmente es en Azuero, pero que yo estoy seguro que si se hicieran exámenes en otras provincias vamos a tener situaciones parecidas o similares. Pero esto abre un campo de oportunidad para tomar, con esa emergencia declarada por el gabinete, acciones técnicas que promuevan cambios en las prácticas humanas. Eso es un proceso que puede tomar años, pero es perfectamente posible si se tiene la voluntad política y la participación de la comunidad. Oye, que se haga valer la ley. Sí. Usted que es abogado. Por supuesto. Dice el Código Penal de la República de Panamá, título 13º, capítulo 1, delitos contra los recursos
naturales. Artículo 399. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales serán sancionados con prisión de 3 a 6 años. Sí, ¿Y señor. sabe qué? En el numeral 4 dice, cuando se afecten ostensiblemente los recursos hídricos superficiales o subterráneos de manera que incida negativamente en el ecosistema. Yo quiero saber de todos los causantes de esta contaminación, si a alguno se le va a aplicar, le va a caer el peso de la ley y lo vamos a ver en la cárcel. No, mira, es que Dificulto. hubo una resolución, la número 677 del año 2014, que prohibía casualmente el uso de la herbicida atracina en las riberas y áreas circundantes del río La Villa. Estamos hablando de 2014. En el estudio de 2017 que mostramos aquí, aparece el rastro de atracina. Hombre, en el estudio del inicio de esta crisis que Ajá, estamos viviendo, atracina. ¿cómo estaba volando la atracina? ¿Se dejó de usar la atracina? No. No. ¿Quién falló allí? Ahí estamos hablando del MINSA, ahí estamos hablando de Mi Ambiente, Mida. MIDA, o sea, estamos hablando de todos los MISI, porque se responsables. comercializa, MISI, en claro. fin. Pero bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, le hemos dedicado este programa al tema del Claro. estado de emergencia en Azuero, creo que amerita y vale la pena. Se habla mucho del cuidado y de la protección del medio ambiente, pero tenemos ahora nuestros ríos contaminados en las áreas agrícolas, con plaguicidas que fueron muchos de ellos prohibidos hace al menos unos 10 años y todavía se siguen utilizando porque ahí están los rastros patentes y evidentes en nuestras principales fuentes de agua. Muy, muy delicado. Bueno, e insisto, si al inicio de la crisis tenían niveles estratosféricos de contaminación solo de atracina y ha caído a niveles ¿Algo se le va a bajos, hacer? que siguen siendo altos, solo con la presencia de la autoridad. ¿Usted se imagina si tuviéramos realmente una autoridad que funcionara, Claro. no al 100%, medianamente? Sí. Medianamente. Esta historia ya no se repetiría. Y también a propósito de historia, ahí estaba revisando que en el año 2012 hubo una crisis de agua, igualito, repartiendo agua en garrafones. Entonces, tenemos que hacer algo para que no quedarnos en que la fiebre está en la sábana, sino meternos en lo profundo para que esto no siga sucediendo cíclicamente y normalizar lo que pasa en Azuero. No es normal y podemos superar la situación que estamos viviendo. Ojalá. Oye, Ojalá. gracias Hugo por acompañarnos aquí en el programa. Muchas Gracias por la invitación. Oye, vinimos de la... Estamos celebrando, estamos de Ah, fiesta, la ganamos sanción. anoche. Está todo azul, rojo, blanco. Se los Muy bien. dije. Ahí, hubo gente que se quedó calladita, que yo dije, ganamos esta noche. Sí, Hubo gente que me miró extraño en el no. set de noticias. Él está bien. Alguien que está estoy bien. mirando y no voy a Él decir el usted nombre. quiere que le diga, o sea, tuvo la razón. Bueno, Hugo no fue salado. listo. No. Hugo llevó el triunfo. Bueno, esa, ahora viene la Copa Oro Exacto, la Copa y en Oro. septiembre siguen las eliminatorias. Viene más, viene más. Y Suerte. nosotros con nuestra selección. Suerte para la selección. Celebrando. Bueno, si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana. Bendiciones.